en nuestra serie, en nuestra devocional en casa. Y bueno, en esta hora te traigo el don de discernimiento. Sabes que dividimos en 3 grupos los dones del Espíritu Santo, y este es el último don de los dones o del grupo de revelación. Entonces hoy te voy a hablar del don de discernimiento de espíritus. ¿Para qué yo tendría o pediría el don de discernimiento de espíritus? ¿Para qué lo usaría? ¿O por qué es tan importante que yo lo tenga en mi vida? Bueno, en esta hora te voy a dar un pequeño resumen de lo que es el don del discernimiento de espíritus para que lo pidas. Es muy importante que el don de discernimiento de espíritus esté en nuestra vida, esté en cada cristiano. Mira que la Biblia dice que Dios nos da todo lo que nos necesitamos, y nuestra mente, como es, por decirlo así, carnal, luego se va a lo material. Nuestra mente se va a lo que yo necesito económicamente o físicamente. Pero cuando Dios dice, o la Biblia dice, que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, está hablando de lo espiritual. Yo necesito la paciencia, yo necesito el amor, yo necesito gozo, yo necesito templanza. Todo eso yo lo necesito, es algo que yo no puedo comprar, que eso es algo que el Espíritu Santo regala a los creyentes, a los lavados con la sangre de Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que Él nos da lo que nosotros necesitamos, está hablando de lo espiritual, está hablando de los dones del Espíritu. Y bueno, nuestra lectura de hoy se encuentra ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero en esta hora vamos a hablar de discernimiento de espíritus. Es muy importante, tú que me estás escuchando, muy importante que tú pidas el discernimiento de espíritus. ¿Por qué lo tienes que pedir? Porque hay mucho falso profeta. Hay mucha falsa doctrina últimamente, y que si tú no tienes el discernimiento de espíritus, fácil te van a engañar, fácil te van a desviar de la verdad, fácil te van a hacer que apostates de tu fe. ¿Qué es apostatar? Que abandones tu fe. Así que, pero si tú tienes el discernimiento de espíritus, tú vas a saber quién te está hablando. Aunque te hablen igualito con la palabra de Dios, tú vas a saber con qué espíritu te está hablando aquella persona. Dice aquí, el don de discernimiento de espíritus es el último en la clasificación de los dones de revelación. Dios ha revelado sus ministerios y su conocimiento a hombres a través de estos dones específicos, pues no hay nada que Dios sepa que no pueda ser revelado. La fuente de este don está en el poder de la deidad. Dios en su omnisciencia posee un absoluto conocimiento de todo, y por consecuencia tiene la capacidad de discernir todas las cosas, porque puede penetrar con una mirada cualquier lugar. Dios todo lo conoce, Dios tiene estos espíritus, y por eso Él nos lo da a cada uno de nosotros, porque dice que con una sola mirada Él puede ver aún lo profundo de tu corazón. Y mira, ahí en 1 Crónicas nosotros vamos a encontrar un ejemplo de cómo es que Dios mira nuestro corazón, y lo hablábamos también en el don pasado, pero que es parecido, tanto el don de conocimiento como el don de ciencia, y el don de discernimiento de espíritus, casi va comparado, casi es lo mismo. Dice Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y atiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Fíjate bien lo que dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, fíjate bien, todo intento de los pensamientos, todo intento de los pensamientos. O sea, hace que aunque tú aparentemente estés haciendo algo bueno, estés haciendo algo correcto, Dios está, a nuestro mirar, a nuestro ver, Dios conoce la intención con que tú lo estés haciendo. Para eso es el discernimiento de espíritus, porque aunque alguien venga dándote a entender que es cristiano,
o dándote a entender que es una persona piadosa, Dios sabe la intención con que tú lo haces. O si tú quieres ayudar a una persona, pero no tanto porque tengas el don de servir, sino porque tú más adelante vas a pedir un favor o vas a pedir algo a cambio. Dios conoce la intención y para eso es el discernimiento de espíritus, para que nosotros entendamos con qué intención se acercan las personas o con qué intención nos hablan las personas de Cristo. Fíjate bien, un ejemplo que yo he usado mucho porque en una ocasión, nosotros en un tiempo tuvimos una tiendita donde se vendía abarrotes y llegó un hombre no conocido, no era parte del barrio allí, que nosotros lo conociéramos, llegó y compró mandado y nos pagó y se fue. Pero ya para irse, nosotros checamos el billete y el billete era falso. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de un billete falso, un verdadero, si son igualitos? A simple vista, son igualitos los dos billetes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú lo pones a la luz, en los billetes aparecen los sellos del gobierno o la firma o lo que traen de diferencia. A la luz, tú le miras eso. Muy bien, ¿cómo diferenciamos un hijo de Dios o un cristiano o un profeta de uno falso? Cuando tú lo ves a la luz de Cristo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Dice la palabra, por su comportamiento, por su conducta, por sus frutos, tú los vas a conocer si son verdaderos o si son falsos, porque todo hijo de Dios va sellado con el Espíritu Santo. Entonces, a la luz de Cristo, nosotros nos podemos ver si verdaderamente aquella persona es de Cristo o aquella persona es falsa. Mucho cuidado con lo que ahorita se está moviendo. Hay mucho cristiano falso como decíamos al principio, para moverte de tu fe. Por eso aquí en Crónicas dice, Dios conoce la intención del corazón, porque aunque aparentemente estés haciendo lo de un cristiano, aunque aparentemente tú muestres piedad, tal vez tu corazón no es recto delante de Dios, tal vez no traes buenas intenciones, y Dios lo que va a juzgar no es lo que hiciste, sino con qué intención lo hiciste. Por decirlo así, alguien podría predicar el evangelio por dinero, dice que hay pastores asalariados, pero hay quien predique por amor a las almas, para salvar a las almas. Así que Dios lo que mira es la intención, para eso es el discernimiento de espíritus. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que no te preocupes por quedar bien con la gente. Preocúpate con lo que tú hagas, que sea agradable a Dios, que tu intención verdaderamente sea con el amor de Cristo, que tu intención por ayudar a alguien o hablarle a alguien de Cristo o predicar o dar alguna ayuda sea, fíjate bien, con ese corazón que caracteriza a todo cristiano, que lo hagas por agradar a Dios, que lo hagas con un corazón sincero, que lo hagas con un corazón que verdaderamente ama y se preocupe por las almas. Y mira, dice aquí, los 3 dones de revelación funcionan en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él otorgó esta misma capacidad especialmente a aquellos que estuviesen preparados como antes de vasijas limpias. Estos, aunque son elementos humanos, permiten que el Espíritu Santo les llene con su poder, les dé la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y de discernir entre los hombres y los espíritus, recordando que estos 2 niveles, al igual que todas las cosas, están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios, quien es la fuente de toda revelación. Lo que el don de discernimiento es, te voy a decir qué es el don de discernimiento. Dice aquí, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural que permite a las personas que lo poseen poder recibir la presencia de espíritus visibles o invisibles, dice, e identificar su naturaleza y su carácter. La habilidad para discernir e identificar a un espíritu usualmente viene acompañado del conocimiento de lo que el espíritu está haciendo. Esto es importante
porque nos pone en una mejor posición para tratar la situación. Discernimiento de espíritu. A veces cuando alguien está hablando en lenguas, nosotros necesitamos tener discernimiento de espíritus para ver si esas lenguas son angelicales o si esas lenguas es un imitador, son lenguas imitadas. Todo cristiano o todo ministro que se acerca a orar a veces por las personas, vemos con qué espíritu viene, o Dios nos revela con el espíritu con el cual se acercan, porque muchas veces son trampas del enemigo. Aunque tú les veas testificando, aunque tú les veas cantando, aunque tú les veas hablando lenguas, muchas veces no es el Espíritu de Dios quien está con ellos, porque muchas veces están hablando lenguas, pero están maldiciendo al pueblo. Muy importante, por eso en algunas religiones o sectas, como usted le quiere llamar, prohíben el hablar en lenguas, porque dicen que probablemente pueden ser lenguas demoníacas, lenguas en las cuales en lugar de estar bendiciendo al pueblo, estén maldiciendo al pueblo. Pero el líder o el pastor debe de pedir y de tener ese discernimiento de espíritus para poder, fíjate bien, dice discernir el carácter de la persona, o discernir por qué la persona está actuando así, o por qué la persona de alguna manera está padeciendo por algo. Así que es muy importante que tú y yo pidamos el discernimiento de espíritus para discernir el carácter de las personas o la intención con la cual se acerca la persona. A veces nos piden ir a orar por personas, no siempre nos movemos. A veces muchas personas quieren ser sanas, no siempre son sanas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la enfermedad es para que tú te examines y tal vez estás haciendo algo incorrecto y por eso vino esa enfermedad. Pero la persona muchas veces quiere la sanidad y punto. Pero si tú te fijas bien los evangelios, cuando Jesús sanaba a alguien, siempre les decía: tu fe te ha salvado. Porque la importancia para nosotros debe de ser la salvación antes que la sanidad. Y entonces, porque muchas de las veces, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no pongas tus manos a la ligereza. Fíjate muy bien por quién vas a orar y con qué intención se acercó a nosotros. Aunque Dios, como quiera, nos guarda y nos cubre a todo ministro de cualquier peligro. Dice allí, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Es muy importante las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, porque era un joven que era pastor de una iglesia, y era muy importante que Timoteo tuviera estos dones para discernir. Te vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque había centenares de falsos profetas en ese tiempo. Dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Últimamente se está usando mucho la gente vegetariana. Últimamente se están usando muchas cosas que dice que son doctrinas de demonios, como el de la yoga. Es algo que se tiene que usar cuidadosamente porque tiene peligro en esa situación. Entonces, por eso dice que se levantarán. Fíjate bien, se levantarán, dice, en los últimos tiempos se levantarán, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate bien, doctrinas de demonios. Si tú no tienes el discernimiento de espíritus, a ti te van a engañar fácilmente y a ti te van a mover de tu fe. En ese tiempo o en este tiempo hay tantas cosas a las cuales la gente se quiere acercar para no acercarse a Dios. En este tiempo la gente quiere mejor tomarse o escuchar que vayas y que
comas alguna tierra, algún terrón de alguna parte para ser sano que venir a Jesucristo, porque dicen que es más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Entonces, para yo estar bien segura que estoy en la verdad, yo tengo que discernir los espíritus, porque dice que son espíritus de demonios, que por la hipocresía de mentirosos te van a engañar. ¿Qué quiere decir hipocresía? Que tienen una falsa identidad, que delante de ti son unos, pero fuera de ti son otros, o lejos de ti son otras personas. Mi estimado oyente, muy importante que usted pida el discernimiento de espíritus si se quiere mantener fiel, o firme hasta el final, porque ahorita vamos a ver una lectura donde dice que el apóstol Juan nos habla del espíritu del anticristo, los cuales muchos creerán y muchos se saldrán de la fe, muchos se irán de sus iglesias siguiendo a estos falsos espíritus. Y hay un ejemplo que el apóstol Pablo habla de aquella muchacha, de una muchacha que le salió al encuentro y iba atrás de él dando unas voces. Quiero que te fijes bien que lo que la muchacha decía era una verdad, pero que el apóstol Pablo pudo discernir el espíritu que estaba moviendo a esta muchacha y cuál era la intención de este espíritu para ir proclamando detrás de ellos estas palabras. Y eso se encuentra aquí en Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Fíjate bien que iba declarando una gran verdad esta mujer. Tú podrías decir, pero no estaba diciendo una mentira como para que Pablo la fuera a reprender. Estaba diciendo una verdad, pero Pablo lo que discernió fue que este espíritu quería agarrar ese ejemplo, o que la gente viera que ese espíritu hablaba verdad y que sería bueno para escucharlos, para usarlos. Porque mira lo que dice el siguiente versículo: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Notemos algunos detalles de este incidente. Fíjate bien, primero dice que reprendió al espíritu, no reprendió a la muchacha, reprendió al espíritu que estaba en la muchacha, espíritu de adivinación, que es lo que hablábamos en el don pasado, que muchas veces confunden el espíritu de adivinación con el espíritu de profecía o el espíritu de revelación. Pero este espíritu es malo, por eso Pablo lo reprendió al espíritu que estaba en esta muchacha. Dice, notemos algunos detalles de este incidente. Primeramente, el espíritu de adivinación que tenía la muchacha quiso hacerse pasar como el espíritu de Dios. Este espíritu de adivinación no atacó la predicación de Pablo, sino más bien, dice, pretendió hacerse pasar por un simpatizador. Algunas personas pudieron haber sido engañadas por tal demostración, pero Pablo no. Fíjate bien, se quiso hacer pasar como un espíritu de Dios, diciendo quiénes eran ellos, diciendo que ellos o que ella tenía un espíritu bueno. Así que Pablo lo reprendió para que aquella gente que era engañada por este espíritu se diera cuenta que ese espíritu no venía de Dios, se diera cuenta que ese espíritu no era bueno para ellos. Así que Pablo voltea y reprende en el nombre de Jesús al espíritu que estaba en esa muchacha, y para que todas aquellas personas que habían sido engañadas por este espíritu y que creían que era de parte de Dios, ya no fueran más engañadas. Así que Pablo lo reprende, y aquellas personas se enojan mucho con Pablo porque aquella mujer dejó de adivinar, y aquella gente se dio cuenta que ese espíritu de adivinador, óigame bien, estimados oyentes, no viene de Dios, sino que viene del diablo. Aunque lo reconozcan como un ministro de Dios, aunque lo reconozcan como que es una persona y lo halaguen con sus
personas, reprenda ese espíritu de mentira, porque es un espíritu del diablo. Y si usted le sigue el juego, o si Pablo no le hubiera hecho caso, no le hubiera reprendido, aquella gente hubiera creído que era bueno y que era de parte de Dios. Así que Pablo aquí usó el espíritu de discernimiento de espíritus, o el don de discernimiento de espíritu, para discernir que el espíritu que estaba en esa muchacha no era bueno y que estaba engañando a la gente. Otro caso, dice, realizando que si él no hacía algo con respecto a este asunto, la gente podría confundir el evangelio con esta práctica diabólica de adivinación. Entonces ordenó al espíritu inmundo que saliera fuera en el nombre de Jesús. Muchos de los personajes de la Biblia tuvieron sus experiencias en el mundo de los espíritus, mencionando algunos. Hay muchos, pero te voy a dar nada más estos 2 ejemplos más, para que tú veas cómo usaron el discernimiento de espíritus. Uno de ellos fue Eliseo. Sus ojos fueron abiertos al mundo espiritual. Cuando Eliseo se levantó de mañana, dice, y salió del que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando vio a aquel hombre que estaban rodeados por aquel ejército, dice que Eliseo oró y le dijo, ábrele los ojos para que vean todos los que a nosotros nos cuidan y nos rodean. Y abrió los ojos y pudo ver los espíritus de Dios que nos cuidan, los ángeles que acampan alrededor de nosotros para defendernos. Los ángeles no son para adorarlos, los ángeles no son para rendirles culto, los ángeles son para cuidarnos y para protegernos, que el Dios los envía. Así que Eliseo pudo pedir que se abrieran los ojos para que este hombre pudiera ver el Espíritu de Dios que estaba a favor de ellos. Otro de estos casos dice, el profeta Micaías tuvo una visión de que iba a suceder a Israel. Y esto se encuentra en 2 de Crónicas 18, del 16 al 22. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto no tiene Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho, fíjese bien, lo que pasa es que aquí Acab y Josafat iban a ir a pelear en contra de los filisteos. Parece que eran de los filisteos. Entonces dice, de un ejército que tenía sitiada la ciudad. Entonces dijo Acab fue y trajo a centenares de profetas falsos. Y le empezaron a dar palabra buena y le dijeron, ve rey, todo esto te va a suceder, todo esto va a estar bien. Entonces Josafat escuchó lo que dijeron estos hombres, y Josafat dijo, ¿que no hay un profeta de Dios aquí? Porque Josafat se dio cuenta que los espíritus o los profetas que habían profetizado eran falsos, porque dice aquí, entonces él dijo, oíd palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab de Israel para que suba y caiga de Ramón Galaad? Y uno decía de una manera y otro. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo. Así, y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová había dado el mal contra aquellos profetas. Que fíjese bien, cómo hubo un espíritu de mentira, quien Dios lo permitió
porque este profeta no quería escuchar a los profetas que hablan de parte de Dios. ¿Por qué no queremos escuchar muchas veces a los profetas que vienen de parte de Dios? Fíjate bien ahí en Primera de Reyes capítulo 22 dice: cuando los reyes Acab y Josafat salieron a luchar contra los sirios, como podemos ver, ellos llamaron a un gran grupo de profetas falsos, profetas de Baal, que instaron a Acab y a Josafat para que fueran a la batalla. El rey Josafat se dio cuenta inmediatamente que no estaban recibiendo un mensaje de Dios y preguntó: ¿no habrá aquí un verdadero profeta de Dios? Y Acab respondió: sí, pero lo tengo detenido en la cárcel porque nunca dice nada bueno sobre mí. Esta frase podría ser aplicada hoy a muchas personas a quienes no les agrada un predicador, a menos que siempre esté diciendo algo bueno sobre ellas. El rey Acab era este tipo de personas. Muchas veces, mucho cristiano se ha ido de la fe de Cristo, de la fe de nosotros, de los cristianos, por escuchar falsos profetas. Acab no quería a los profetas de Dios porque siempre le hablaban verdad. Dice Miqueas, el profeta de Dios, le dijo la verdad al rey Acab, no le gustaba. Pero aquel día trajeron a Miqueas ante el rey y el profeta entonces le dijo: si vas a la batalla, serás muerto. Al oír esto, Acab se dirigió a Josafat y le dijo: ¿lo ves? Nunca me predica nada bueno. Porque hoy en día se ha soltado un espíritu de mentira, un espíritu de falsos profetas para que hablen en contra del pueblo de Dios, para desviar al pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante que tú pidas el espíritu de discernimiento de espíritus, el don, para que no te engañen en este tiempo de tanto falso profeta? Pídele a Dios que te dé el discernimiento de espíritus para que no te engañen y no te desvíen de la fe en Cristo. A Acab le gustaba mucho escuchar a personas que le dijeran que él era victorioso, que él iba a salir adelante, y no quería escuchar al profeta que venía de parte de Dios, que le dijo: si tú vas, morirás. El rey Acab se enojó y mandó al profeta nuevamente a la cárcel porque dijo: siempre me profetizas mal. Déjame decirte que la palabra que le dijo el profeta de Dios fue cierta. Acab fue a la batalla y Acab cayó muerto en aquella ocasión, murió como le había dicho el profeta de Dios. Y por último dice aquí: la realidad del mundo de los espíritus está documentada, como ya hemos visto, por las lecturas. No obstante, solamente un verdadero cristiano espiritual es capaz de discernir o tener experiencia en dicho mundo. El hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque su entendimiento se basa en los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero mira esta cita que dice en 1 Corintios 2, del 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras ensañadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú necesitas el Espíritu de Dios para ver cuando es el Espíritu de Dios quien te está hablando o si no. Al hombre natural nunca le va a gustar escuchar las cosas de Dios porque para él son locuras, porque es algo sobrenatural. Pero es bien importante que tú uses el espíritu o el don de discernimiento de espíritus. Dice: el hombre está dispuesto a aceptar las cosas del mundo natural, aunque las pueda probar, tales como el amor, el dolor, la electricidad, etc. Pero no está dispuesto a hacer lo mismo con las cosas del mundo de los espíritus. El hombre espiritual, al contrario, descubre que las cosas que él no ve son las más tangibles que aquellas que pueden ver. Te voy a acabar con esta
última cita que dice en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te invitamos a que pidas el discernimiento de espíritus para que no seas engañado en este tiempo que ha salido tanto falso profeta y que está desviando a muchos hijos de Dios de la fe en Cristo. Así que te invitamos y te dimos un pequeño resumen de lo que significa el discernimiento de espíritus. Pídelo a Dios, Él te lo va a dar porque es un regalo que viene del Espíritu Santo para los creyentes, para los hijos de Dios. Y bueno, te seguimos invitando que si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.